Buenas noches, estimadas escritoras. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Maravilloso día, 11 de octubre del año 2023. Nos hemos reunido con nuestras siguientes invitadas, María Luz Olivares Aldana, María Teresa Galas Juárez, Angélica Arreola Medina, Lucía Reyes González, Ángela Pinales Valdés y Silvia Aquino López. Qué bueno que nos hemos reunido para poder dar lectura a los textos de un gran escritor mexicano, como lo es Jaime Torres Bodet. Jaime Mario Torres Bodet nace en la Ciudad de México el 17 de abril de 1902 y muere un 13 de mayo de 1974, quien escribió con los seudónimos Celuloide, Sube y Baja y Marcial Rojas. Este último compartido con Bernardo Ortiz de Montellano. Fue un escritor, ensayista, poeta, académico y funcionario mexicano. Bien, la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz en México se complace en darles la bienvenida a todos ustedes y a todos nuestros seguidores de las redes sociales y de los canales culturales educativos. Vamos a recibir a nuestra invitada, maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Saludos, compañeras, en esta velada que vamos a homenajear al gran escritor, poeta de nuestra literatura mexicana del siglo XX, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet es un escritor destacado de la generación de contemporáneos. La generación de contemporáneos que se desarrolló a partir de los años 20, más o menos, fue muy importante para la cultura mexicana. Y todos ellos, al lado de Jorge Cuesta, Salvador Novo, Ortiz de Montellanos, Carlos Pellicer, fue muy importante porque su poesía fue muy, muy sobresaliente, pero además ocuparon importantes puestos dentro de la cultura mexicana. Jaime Torres Bodet ya a los 19 años era profesor de la preparatoria y muy pronto fue secretario de José Vasconcelos. Voy a dar en esta primera, perdón, creo que no me presenté, Angélica Arreola Medina, soy de la Ciudad de México. Voy a leer ahorita un poema de sus primeros poemas, poemas de la juventud, que están publicados en el libro Poesía Completa que publicó el Fondo de Cultura Económica. Este poema se titula Primavera. Dice así: Primavera. La savia palpita en el boscaje. Hay candor de azucenas bajo el sol de la aurora. Oculto por la sombra mística del frondaje, riela el cristal sereno de la fuente que llora. Un perfume de rosas difunde en el paisaje olor de vida joven. El sol, ardiente, dora la enramada del bosque primitivo y salvaje, donde el ruiseñor dice una canción sonora. El cristal del arroyo, como una gasa leve, acaricia la espalda de castidad de nieve. A vírgenes impúberes como sagradas ninfas, y una risa argentina turba la paz de la hora, como el rubor del fuego de una rápida aurora, y se pierde en el claro sollozar de las linfas. Aquí podemos ver la calidad de la poesía esta de Torres Bodet, estas figuras y estas metáforas tan bellas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos ahora a comentar que sí, realmente perteneció al grupo de los contemporáneos. Fue director de la UNESCO de 1948 a 1952, reconocido por su trabajo de alfabetización y por haber implementado una política de relaciones exteriores a inicios de la Guerra Fría. Asimismo, dentro de la política mexicana se desempeñó como secretario de Educación Pública en 2 ocasiones y de secretario de Relaciones Exteriores. Tras 16 años de luchar contra el cáncer, se suicida en 1974. Vamos ahora con la maestra Silvia Aquino.
Buenas tardes a todos, ya casi noches, desde Xochimilco, con mis queridos compañeros Poetas Sin Fronteras, con los que hemos estado trabajando desde hace ya algún tiempo, pues queremos hablar de Jaime Torres Bodet, un hombre que México durante varios años lo dejó perdido, es decir, nunca se le reconocieron todos aquellos valores que debemos encontrar en él. Por dos razones, o por lo menos dos razones. La primera, pues porque era priista, porque pertenecía después de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, a este partido único que estaba identificado con ciertos criterios específicos. Y por el otro lado, también porque perteneciendo a los contemporáneos, en México, existiendo un machismo muy fuerte y todavía lo tenemos aquí, no se, no se quería tener o no se nombraba a las personas homosexuales, porque la mayor parte de los escritores llamados contemporáneos fueron homosexuales. ¿Qué significa todas estas cosas? Pues bueno, es eso, yo pienso que es una cuestión de machismo. Jaime Torres Bodet escribió, sin embargo, es uno de los pocos homosexuales que escribió un libro muy joven llamado La educación sentimental, cuyo nombre fue tomado de Gustave Flaubert. Pero se trata de una novela homoerótica, es decir, de la presentación de un personaje llamado Alejandro, del cual Jaime se enamoró. Y hace una descripción en una magnífica prosa, una de las mejores prosas del siglo XX, ¿verdad?, sobre los sentimientos de la adolescencia. Desgraciadamente no es tan fácil encontrar esta obra por internet. Habría que buscar el volumen. Pero en los últimos años, en cambio, en México, pues sí se ha buscado el reconocimiento de este hombre. De manera que la Universidad Nacional Autónoma de México recogió en su archivo histórico todos sus documentos, su fondo documental, tanto la correspondencia personal, las fotografías, los testimonios de su obra literaria y una colección bibliohemerográfica. Parece que nos hace falta un documento muy importante en su vida, que fue el momento en el que él se suicida. Parece que él escribió un documento en donde expresó desde el punto de vista ético y desde el punto de vista filosófico la razón por la cual se iba a suicidar. Ya Ramón ha señalado que buscando para el país el progreso, buscó efectivamente la alfabetización, y eso es algo de lo más importante. Respecto a estos poetas, a este grupo de los contemporáneos, han dicho varios autores, entre otros el poeta Villaurrutia, que se trata de un archipiélago de soledades, y algunos otros lo llama como un grupo de soledades. Y efectivamente fue esto, hombres muy independientes con esta problemática de la homosexualidad. Voy a leer yo uno de los textos que me parece tal vez no sea uno de los mejores de este autor, pero sin embargo me parece que nos revela mucho esa defensa hacia lo mexicano, de esa búsqueda que estuvo toda su vida en torno a su país y a la educación. Dice así: México canta en la ronda de mis canciones. Y dice así: México está en mis canciones, México dulce y cruel, que acendra los corazones con fines gotas de miel. Lo tuve siempre presente,
cuando hacía esta canción. Su cielo estaba en mi frente, su tierra en mi corazón. México canta en la ronda de mis canciones de amor, y en la guirnalda con la ronda la tarde tranza su flor. Lo conoceréis un día, amigos de otro país. Tiene un calor de alegría y un acre sabor de anís. Es tan fecundo que huele como vainilla en sazón, y es sutil para que vuele, basta un soplo de oración. En la duda arcana y terca, México quiere inquirir. Un disco de horror lo cerca. ¿Cómo será el porvenir? El porvenir no lo espera. Prefiere, mientras cantar, que toda la tierra entera es una gota en el mar. Una gota pequeñita que cabe en el corazón. Dios la pone, Dios la quita. Cantemos nuestra canción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa, perdón, Silvia Aquino, y nos vamos directamente con la maestra María Teresa Galaz. Muchas gracias, Ramón. Pues le doy las gracias a mis compañeras porque, aparte de toda la información que nos han dado sobre Jaime Torres Bodet, pues han leído unos poemas realmente muy hermosos, ¿no? Muy emotivos. El que yo voy a leer es un poema que tiene un epígrafe de Gustavo Adolfo Bécquer, Esperando la mano de nieve. Así es el epígrafe. Y dice así: ¿en dónde? ¿En qué lugar secreto del invierno está oculto el botón mecánico, la rosa, el vals o la mujer que un dedo sin esfuerzo debería tocar para poner en marcha automático abril de un año descompuesto? Lo siento, estás ya aquí, junto a mi pensamiento, como sobre el cristal de una ventana oscura, la exigencia sin voz de un aletazo terco. Pero si salgo a abrir, lo único que encuentro es la noche, otra vez, la noche y el silencio. ¿Palabras para qué? En ellas, por momentos, creo tocarte al fin. Abril, pero las digo, raíz, pájaro, luz, y me contesta el viento, invierno, invierno el sol, y soledad los ecos. Libros de viaje busco, mapas de amor despliego, a rostros de mujeres que hace tiempo murieron, en retratos y en cartas pregunto, ¿cómo eras? ¿Qué nubes o qué alondras fueron en otros puertos de tu regreso eterno? Crédulos mensajeros. Pero nadie te ha visto llegar, Abril. A nadie puedo pedir consejo para esperarte. Nadie conoce tus andenes, sino acaso este ciego que pugna por hallar a tientas en mis versos el secreto botón que pone en marcha al mundo cuando vacila el sol y dudan los inviernos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galaz. Bien, a los 12 años, su profesor de literatura, Enrique Fernández Granados, elogió uno de sus primeros versos que el propio Bodet describía como la exaltación de un estado de alma decadentista. En 1916, y con tan solo 14 años de edad, publica en el periódico El Pueblo sus primeros poemas, Primavera, Noche de Cunas y Sonetos. Para el año de 1917, publica en la revista Pegaso, pero esta vez solo un poema titulado A través de la onda. Ya para sus 16 años, Bodet publica su primer libro de poesía titulado Fervor, en 1918. Por estas fechas se vuelve amigo de los poetas Carlos Pellicer y José Gorostiza, quienes pertenecieron al grupo de los contemporáneos que Bodet describía como un grupo de soledades. Lucila Reyes González nos acompaña. Adelante, Lucy. Hola a todos, buenas noches. Qué gusto estar aquí. Mi nombre es Lucila Reyes, yo estoy en la Ciudad de México y hoy es un placer
hablar de un gran virtuoso de las letras mexicanas, como lo fue Jaime Torres Bodet. Él empezó desde muy niño, como dijeron ya todos, a escribir poesía, pero además todo lo que él hacía, como que lo hacía muy bien. Primero fue secretario de José Vasconcelos. De ahí, digamos que hizo una carrera en todo lo que fue las letras y la educación pública. Fue designado en París, en La Haya, en Buenos Aires, en Bruselas, y después fue subsecretario de Relaciones Exteriores, y en 1948 fue nombrado director general de la UNESCO hasta 1952. Lo más importante, como ya lo han mencionado, fue que inició programas importantísimos en México, como es la alfabetización y la construcción de escuelas. Entre las principales escuelas que construyó, pues está la Normal Superior y cinco escuelas de capacitación para el trabajo industrial, que fue un impulso muy importante para la formación de personal en México. Bueno, de él les voy a decir este hermoso poema que se llama Orquídea, y dice así: flor que promete al tacto una caricia, más que el otoño de un perfume suave, y que pensado en flor termina en ave, porque su muerte es el vuelo que se inicia. Párpado con el que el trópico precave, de su luz interior la ardua delicia. Música móvil, flámula en primicia, aurora vegetal, estrella grave. Remordimiento de la primavera, conciencia del color, pausa del clima, gracia en desmentirse persevera. ¿Por qué te pido un alma verdadera si la sola fragancia que te anima es, orquídea, el temor de ser sincera? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. En su faceta de diplomático, a partir de 1929, estuvo dedicado al servicio exterior mexicano. Ese año aprobó el examen de oposición para ingresar a la carrera diplomática. Estuvo designado como tercer secretario de la Legión de México en Madrid hasta 1931 y en París hasta 1932. Vamos ahora con Ángela Pinares de la República Dominicana. Gracias, buenas noches. Soy Ángela Pinales Valdés desde República Dominicana. Como siempre, un placer compartir con todos ustedes. Bien, este estupendo escritor era poeta, ensayista, narrador, funcionario público y diplomático. Maravilloso. Dice que para él la poesía constituyó una tarea permanente. Publicó 14 títulos, el primero en 1918 y el último en 1958. En esos 40 años existen cambios notables en su propuesta poética. Sin embargo, predomina un interés fundamental por la búsqueda del ser consigo mismo, la mirada con que indaga es diferente. La intencionalidad, no. Enfrentó varios desafíos en los que acumuló una vasta experiencia y conoció además innumerables personas del mundo intelectual y político que contribuyeron de manera sensible a trazar su crecimiento personal como humanista de alto rango. Estuvo involucrado y al frente de muchos logros relacionados con el plan de la educación de su país, México. Su obra poética puede dividirse en 3 etapas. La primera de ellas va de fervor en el 1918 hasta su 7º libro, Poemas. En estos primeros textos, los resabios modernistas y aún románticos están muy presentes. Predomina en fervor un tono melancólico. El joven poeta finge experiencia trágica inexistente. Amor y dolor van estrechamente unidos en versos a los que cobija un paisaje etéreo y evanescente. A fervor le siguieron el corazón delirante, nuevas canciones,
La casa, los días y poemas en el 1924. El segundo periodo estaría marcado por los libros Biombo en el 1925, Destierro en el 30, Cripta y Sonetos en el 49, los cuales representan la etapa de innovación formal más importante en la obra del escritor. La última y tercera etapa en la poesía comprende Frontera, Sin Tregua y Trébol de 4 hojas. Estos títulos representan el punto culminante de su poética. Esta noche yo les voy a compartir un poema que se llama Agosto y dice así: va a llover, lo ha dicho el césped, el canto fresco del río. El viento lo ha dicho al bosque y el bosque al viento y al río. Va a llover, crujen las ramas y huele a sombra en los pinos. Naufraga en verde el paisaje, pasan pájaros perdidos. Va a llover, ya el cielo empieza a madurar en el fondo de tus ojos pensativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Vinales Valdés. En diciembre de 1943 fue nombrado secretario de Educación Pública por el presidente Manuel Ávila Camacho. Inmediatamente inauguró y clausuró el Congreso de Unificación Magisterial, del que surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. María Luz Olivares tiene la palabra. Buenas noches. Me uno al placer de conocer a este gran escritor, editor de contemporáneos, poeta que alguna vez el gran don Enrique González Martínez dijo de él que en sus letras había un perfume, una estrella, un sonido. Me llamo María Luz Olivares Aldana y soy del puerto de Veracruz, país México. Sus sonetos de perfección clásica, sentimientos expresados con temblor de lágrimas ante la partida inexorable del ser más amado del que orientó su vida. Un poeta muy consciente de su oficio, de gran cultura, con sentimientos matizados, la musicalidad discreta y precisa, sus ensayos paralelos a su obra poética de madurez, con mensajes educativos, son modelos de una prosa elegante. Ha escrito además novelas, crítica literaria. Sus ideas acerca de la difusión de la cultura están contenidas en Educación Mexicana, discursos, entrevistas, mensajes y discursos. Voy a leer uno de sus poemas que corresponde a la época romántica de él y se titula Ruptura. Y dice así: nos hemos bruscamente desprendido y nos hemos quedado con las manos vacías, como si una guirnalda se nos hubiese ido de las manos, con los ojos al suelo, como viviendo un cristal hecho pedazos, el cristal de la copa en que bebimos un vino tierno y pálido, como si nos hubiéramos perdido. Nuestros brazos se buscan en la sombra. Sin embargo, ya no nos encontramos. Y en la alcoba profunda podríamos andar meses y años en paz uno del otro, sin hallarnos. Del libro de sus poemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma.
Jaime Torres Bodet creó el Instituto de Capacitación del Magisterio, en el que se preparaba a los profesores de primaria no titulados, y organizó la Comisión Revisora de Planes y Programas. Hoy vamos a dar lectura a un poema que se titula Túnel. Una antorcha enemiga alumbra mientras duermes el profundo túnel que de mi amor a tu alma lleva, con invisibles puños. ¿Qué guardia la sustenta? Quiero avanzar y me detiene el muro. Pretendo entonces retroceder y siento que una puerta se cierra tras de mí siempre que dudo. En pleno sol me quedo trémulo, terco, ciego, imaginando no más el golpe brusco con que al cortar tu sueño me arrojara a la noche sin antorchas, otro invisible, centinela mudo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra segunda ronda con Angélica Arriola. Gracias, Ramón. Sí, seguimos con Torres Bodet. Del quiero comentar que Octavio Paz señaló que tanto la persona como la obra de Torres Bodet son imprescindibles para la historia de la literatura del México moderno. Y que en su primera etapa, con su libro Fervor, que publicó a los 16 años, la poesía que cultivó Torres Bodet fue de tipo decadentista. Posteriormente, en su libro Poesías, ella incursiona depura sus poemas y ya incursiona con una experimentación en la poesía. Más tarde, en 1930, ya con su libro Destierros, se puede hablar de que ya tiene intentos vanguardistas en torno a la poesía. Finalmente, en Cripta y Sonetos, que se considera uno de sus libros poéticos más importantes, hay una depuración y una perfección que alcanza como poeta, ¿no? Con sus temas que son la fugacidad del tiempo y la muerte, finalmente. En cuanto a la narrativa, porque Torres Bodet cultivó todos los géneros, incluso hizo crítica de cine. En cuanto a su narrativa, él también experimentó en cuanto a su prosa. Y también en sus reflexiones sobre la novela, él postula un andamiaje teórico que es que practica también en sus novelas, ¿no? Profundiza en su narrativa, en la psicología, la personalidad y los sueños de sus protagonistas. Ahora, voy a dar lectura a dos de sus poemas, Soledad y Sitio. Soledad dice así: si das un paso más, te quedas sola, en el umbral de un tiempo que no es el tuyo aún y no es ya el mío. Sobre el primer peldaño de una escalera rápida que nadie podrá jamás decir si baja o sube. En el principio de una primavera que para tu patético hemisferio nunca resultará, sino el reverso casto de un otoño. Porque la frágil hora en que tu pie se apoya en un espejo es un espejo. Si das un paso más, te quedas sola. Y el poema Sitio. Penetro al fin en ti, mujer desmantelada, que, al terminar el sitio, ya solo custodiaban monótonos tambores y trémulas estatuas. Penetro en ti por fin, y entre la luz delgada que filtran por momentos estrellas y palabras, encuentro a cada paso que doy sobre los fríos peldaños que conducen al centro de tu alma, un cuerpo junto a otro, 100 horas derrotadas. Me inclino, una por una las reconozco a tientas.
Contra una jaula exacta en esta, oscuramente, un ruiseñor estuvo rompiéndose las alas. En esa, no sé ya, lo que en esa existencia moría o principiaba. Esquivas formas truncas, presencias instantáneas, deseos incompletos, dichas decapitadas. Muchas gracias. Domo. Bien, ahora vamos a continuar comentando acerca de que propuso crear 51,000 nuevas plazas de profesor y construir 29,265 aulas. Fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y entregó los primeros libros en 1960 con las palabras: estos son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México. Vamos ahora con la maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Bueno, pues continuamos. Me parece que no hemos mencionado que el padre de Torres Bodet era español y que su mamá, su madre, era peruana. No sé qué tan importante, interesante puede ser esto, pero sí lo tomo en cuenta por el caso de uno de los poemas que voy a leer, que es el segundo, que se llama Naranjas. Ramón nos ha estado mencionando justamente todo ese trabajo que él realizó en torno a la educación en nuestro país. Y tenemos que pues reconocer que en su época él mismo se hizo una transformación de la Constitución mexicana del artículo 3º, en donde él mismo busca una escuela laica, la cual no tenía México en esos momentos. Claro, pública, una educación pública y laica también. El primer poema que leo es Dédalo. Muchos de los poemas que él escribió tienen relación con la mitología griega, ¿no? Y aquí Dédalo es el constructor, el gran constructor del laberinto. Y dice así, y este poema es un poema pues más filosófico que implica la concepción de la propia personalidad. Como ya se había dicho, el grupo de de estos nuevos escritores y poetas de la época, los contemporáneos, están muy solitarios. Y también en este poema Dédalo lo notamos. Y dice así: enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos, no oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro. Palpo, escucho, miro. Por todos los ecos de este laberinto, un acento mío está pretendiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto. Alguien está preso aquí, en este frío, lúcido recinto, dédalo de espejos. Alguien al que imito. Si se va, me alejo. Si regresa, vuelvo. Si se duerme, sueño. ¿Eres tú?, me digo, pero no contesto. Perseguido, herido por el mismo acento, que no sé si es mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito dédalo de espejos, enterrado vivo. Esta soledad es impresionante, ¿no? En cambio, el siguiente poema, Naranjas, es un poema que yo creo tiene mucho que ver con la literatura española, y ustedes lo verán, que seguramente en su infancia leyó mucho a la poesía española. Y él dice así:
naranjas que caían al corral de mi casa, de una casa vecina, rodando por las tapias. Encendidas naranjas que trae en su canasta una niña que viene cantando desde el alba. Naranjitas de China, ¿no me compra naranjas? Ay, cómo me recuerdan el solar de mi casa con el color alegre de sus hojas amargas. Cuántas cosas me dice de mi vida lejana esa niña que viene vendiendo unas naranjas. Sol, provincia, canciones. Esa niña que pasa no comprende que a gritos va vendiendo mi infancia. Aquí en donde están los ecos justamente de este poema. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Recordemos que Torres Bodet ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro en 1952 y tomó posesión el 12 de junio de 1953. Fue miembro del Colegio Nacional, el cual ingresó el 6 de julio de 1953. En 1944 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Nuevo México. En 1947 por la Universidad del Sur de California y en 1951 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, vamos ahora con María Teresa Galás. Sí, muchas gracias, Ramón. Una disculpa porque no me presenté. Soy María Teresa Galás y estoy en la Ciudad de México y soy Poeta Sin Fronteras. Bien, bueno, el poema que leyeron de Dédalo, que leyó Silvia, pues es de su época, como ella decía, de su fase ya filosófica, pues más trascendente, de criptas, del volumen de criptas. Yo voy a leer de su primera época de poemas, uno que se llama Río, y dice así: Río en el amanecer, agua de tus ojos claros, caer, subir en lo azul, transparente, casi blanco, cielo en el río del alba, mi amor en tus ojos vagos, oh naufragar, ascender, siempre más hondo, más alto, río en el amanecer. Bien, este poema es de su primera época del volumen Poemas, y de la segunda época, Biombo, voy a leer, del volumen Biombo voy a leer Romance. Y dice así: Era de noche tan rubia como de día morena. Cambiaba a cada momento de color y de tristeza, y en jugar a los reflejos se le iba la existencia, como al niño que en el mar quiere pescar una estrella y no la puede tocar porque su mano la quiebra. De noche, cuando cantaba, olía su cabellera, a luz como un despertar de pájaros de la selva. Y si cantaba en el sol, se hacía su voz tan lenta, tan íntima, tan opaca, que apenas iluminaba el sitio que entre la hierba alumbra el amanecer, el brillo de una luciérnaga. Era de noche tan rubia y de día tan morena. Suspiraba sin razón y en lo mejor de las fiestas, y puesta frente a la dicha, se equivocaba de puerta. Entre el oro de la mies y el oro de la hoja seca, nunca se atrevió a escoger. La quise sin comprenderla, porque de noche era rubia y de día era morena. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. María Vamos a Teresa. hablar también de otros premios, como fueron en 1966, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Literatura y Lingüística de México. En 1971 recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y muchos otros honores de instituciones nacionales y extranjeras. Hoy, Lucila Reyes González nos completa esta enseñanza de este gran
Muchas gracias, Ramón. Y vemos qué fue lo principal que aportó Jaime Torres Bodet a la educación. Bueno, promovió de 1944 al 46 la campaña nacional en contra del analfabetismo. Impulsó la creación del Comité de Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la CAPQUE, del Instituto Magisterial y Capacitación Magisterial. Aumentó considerablemente el presupuesto a la educación, instituyó los libros gratuitos para la educación primaria y además promovió que las mujeres pudieran estar en todas las escuelas de educación pública. Y eso es uno de sus más importantes logros. Bueno, de él les voy a decir el poema Amor. Y dice así: para escapar de ti, no bastan ya peldaños, túneles, aviones, teléfonos o barcos. Todo lo que se va con el hombre que escapa, el silencio, la voz, los trenes y los años, no sirven para huir de este recinto exacto, sin horas ni reloj, sin ventanas ni cuadros, que a todas partes va conmigo cuando yo viajo. Para escapar de ti, necesito un cansancio nacido de ti misma, una duda, un rencor, la vergüenza de un llanto, el miedo que no me dio. Por ejemplo, poner sobre tu frágil nombre la forma impropia y dura, brusca de mis labios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Qué bueno que nos das esos datos para que podamos seguir conociendo acerca de este gran escritor mexicano. Hoy, Ángela Pinales, de la República Dominicana, también nos acompaña y nos ilustra un poco más acerca de este personaje. ¿Cómo no? El poema que les voy a compartir ahora es un poema en donde el poeta compara a cualquier hombre con él mismo, creado en el vientre de una madre, con sus penas, sus alegrías, y se lamenta de cómo son asesinados muchos por una bala perdida. Él expresa su dolor en una especie de protesta hacia esta civilización llena de injusticia. El poema se llama Civilización y dice así: un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas, y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal, y tiempo y sueño. Un hombre que anheló ser más que un hombre y que, de pronto, un día comprendió el valor que tendría la existencia si todos cuantos viven fuesen en realidad hombre y, y esto capaces de legar sin amargura lo que todos dejamos a los próximos hombres. El amor, las mujeres, los crepúsculos, la luna, el mar, el sol, las cementeras, el frío de la niña, el frío de la piña rebanada sobre el plato de laca de un otoño, el alba de unos ojos, el litoral de una sonrisa, y en todo lo que viene y lo que pasa, el ansia de encontrar la dimensión de una verdad completa. Un hombre muere en mí siempre que en Asia o en la margen de un río de África o de América o en el jardín de una ciudad de Europa, una bala de hombre mata a un hombre y su muerte deshace todo lo que pensé haber levantado en mí sobre sillares permanentes. La confianza en mis héroes, mi afición a callar bajo los pinos, el orgullo que tuve de ser hombre, al oír en Platón morir a Sócrates, y hasta el sabor del agua, y hasta el claro júbilo de saber que 2 y 2 son 4,
porque de nuevo todo es puesto en duda, todo se interroga de nuevo y deja mil preguntas sin respuesta en la hora en que el hombre penetra a mano armada en la vida indefensa de otros hombres. Súbitamente arteras, las raíces del ser nos estrangulan y nada está seguro de sí mismo, ni en la semilla en germen, ni en la aurora la alondra, ni en la roca el diamante, ni en la compacta oscuridad la estrella. Cuando hay hombres que amasan el pan de su victoria con el polvo sangriento de otros hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales de la República Dominicana. Y debemos citar, bueno, que también como diplomático fue embajador en Francia en los años de 1970 a 1971. Hoy le damos la voz a María Luz Olivares Saldana. La vida fructífera de Jaime Torres Bodet. Por esa fructífera labor literaria al servicio de la patria y por sus relevantes méritos en pro de la hermandad de los pueblos del mundo, el Senado de la República en 1971 le ha otorgado la valiosa presea de Belisario Domínguez. Solo una vida austera y un espíritu de disciplina para el trabajo. Él fue fiel a su vocación literaria. Voy a leer dos de sus poemas. Este que lo encontré es uno de sus últimos libros, Tregua. Es la poesía titulada Nunca, en que nos brinda una lección de fe en el hombre. Nunca. Nunca me causará mi oficio de hombre. Hombre he sido y seré mientras exista. Hombre no más. Proyecto entre proyectos, boca sedienta al cántaro adherida, pues inseguro sobre el polvo ardiente, espíritu y materia vulnerables a todos los oprobios y las dichas. Nunca me sentiré rey destronado, ni ángel abolido mientras viva, sino aprendiz de hombre eternamente. Hombre con los que van por las colinas hacia el jardín que siempre los repudia. Hombre con los que buscan entre escombros la verdad necesaria y prohibida. Hombre entre los que labran por sus manos lo que jamás hereda a un alma digna, porque en todo cuanto el hombre ha hecho, la sola herencia digna de los hombres es el derecho de inventar su vida. Y termino con este pequeño poema de 16 versos. No quise pasar desapercibido este poema de perdón. Es un poema de madurez, que de una gran perfección, que nos hace mirar con una serenidad lo transitorio y lo que es la vida, que se rompe como arcilla, pero aún así es la grandeza humana. Y dice así: miradla, cómo caen blandamente de la más alta cima entre los olmos, la clara, la dorada hoja sin prisa, última en desprenderse del otoño. Con mayor lealtad nadie se rinde. Nunca murió con más decoro. Toda hecha luz, fue cielo a tiempo y no la humilla ennoblecer el lodo. Ninguna idea sucumbió en tal triunfo, ni aceptó sin jactancia tantos oros.
ni abdicó de tan puro y frágil reino con desdén tan completo y silencioso. ¿Quién pudiera imitar su adiós sereno y dejar de su paso un dulce asombro, acariciando el aire en que perece y perdonando al viento del otoño? Una poesía muy tierna que nos hace sentir realmente lo que todo lo que se vive perece y está en esta hoja del otoño. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Ahora vamos a dar lectura a otro poema de Jaime Torres Bodet, que se titula Vaguedad. Paisaje lento de mi poesía. ¿Ocaso? No. Más bien, tras de la lluvia, entre el líquido verde de las hojas, amanecer sombrío de la luna. Ambigua luz de incienso en las volutas de una melodía vagabunda. Enrejado sutil de sicomoros sobre la plata azul de una laguna. Paisaje sin sorpresas, sin aristas bruscas, diluido en matices, hecho todo de ritmo sin premura. Más lento, cada vez, y realizado al fin en una rosa taciturna, como se queda el alma sostenida en esa onda última, alta, vibrante, sólida, de la marea blanda de la música. Hemos llegado al final de este maravilloso evento literario del 11 de octubre del año 2023. Y nos vamos a despedir con una frase que cita el escritor también mexicano Octavio Paz, que dice: el escritor y el hombre público merecen un conocimiento más profundo y una consagración más amplia y generosa. Que Torres Bodet, su obra y su persona son parte imprescindible de la literatura y la historia del México moderno. Bien, hemos llegado al final. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy en esta velada literaria que hemos dado lectura a poemas y textos literarios de Jaime Torres Bodet. Un abrazo a todos ustedes y mi eterno agradecimiento que nos hayamos acompañado.